Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes. Y saludos a todos ustedes. Gary ML, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Wolfpack, bienvenido. Muchas gracias. Saludos a Argentina. Gary ML, bienvenido. Saludos a España. Muchas gracias. Águila Infinito. El Marco Antonio, ¿no? Te cambiaste el nombre. Ok, saludos. Muchas gracias. Dave Cherry Tree, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a España, muchas gracias. Bueno, perfecto. Pues gracias a los cuatro por estar ahí los primeros y bueno, no sé quién más está ahí que nos escribe. Pues vamos a empezar con un misterio que ya hablamos. Si ustedes vieron el video de los 5 de Yuba, hablamos sobre ese misterio. Pero bueno, hay otra historia que me he enterado hace poco que me tiene... Lucky Balance, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por aquí. Otro tema que me tiene intrigado, ¿no? Que he visto varios vídeos y todo el rollo. El misterio del signo SOS. Con los años el montañismo se ha convertido en un hobby cada vez más popular. Cada año miles de personas se suben a las montañas del planeta para ponerse a prueba, disfrutar de los paisajes y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Pero el montañismo no es un hobby sin riesgos. Los montañeses a menudo se meten en problemas y necesitan ayuda de las autoridades. Estos refugios pueden ser peligrosos, pero se han vuelto bastante rutinarios, excepto en el caso curioso de... Bueno, eso está mal traducido. Tenía que poner esos rescates. Esos rescates pueden ser peligrosos, pero se han vuelto bastante rutinarios, excepto en el caso de Kenji Iwamura y su SOS, que empezó como una operación normal de rescate, pero se volvió en algo mucho más extraño, intrigando a las autoridades japonesas durante décadas. Nuestra historia empieza la tarde del 24 de julio de 1989 en el Parque Nacional Daitsetsuchan, localizado en el centro de la isla septentrional japonesa de Hokkaido. Dos hombres de Tokio estaban haciendo alpinismo camino del monte Kurodake, desde el monte Kurodake al monte Asahidake, cuando se perdieron. En vez de, en vez de seguir el camino inicial, giraron y se fueron hacia el sur, hacia el río Chubetsugawa. Cuando los dos hombres no llegaron tal como se estaba esperando, se lanzó la alarma en la policía de Hokkaido, que enviaron un helicóptero de rescate para buscarlos. Era una gran área de búsqueda, especialmente porque los dos hombres se habían desviado tanto de su ruta, pero por suerte la policía pronto encontró un gran, un gran, una gran señal de troncos hecha con 19 troncos que hacían las letras SOS. Cada letra tenía 5 metros de largo. La policía no podía ver a los hombres cerca de la señal, pero encontró... A ver, espera. Ah. Pero encontró a los dos habitantes de la ciudad a aproximadamente 2 o 3 kilómetros al norte del cartel. El helicóptero descendió en picado y los recogió. Otro rescate exitoso para la policía de Hokkaido, pero entonces las cosas tomaron un giro extraño. Al embarcar en el helicóptero, los hombres fueron interrogados por la policía, les dieron comida y agua mientras un rescatador comentó lo ingeniosos que habían sido por parte de los dos hombres al construir un cartel tan impresionante. Los dos hombres de Tokio no tenían ni idea de a qué se refería el oficial. El helicóptero volvió rápidamente para mostrar a los rescatadores la señal
que había sido su salvación. Nunca lo habían visto antes. Era un auténtico milagro que se habían perdido tan cerca del signo preexistente. Entonces los policías tuvieron una escalofriante revelación. Otra persona estaba atrapada en la montaña y necesitaba ser rescatada. Desafortunadamente ya era demasiado tarde para enviar otro equipo de rescate. La policía solo podía esperar que quien estuviera varado en las montañas sobreviviera hasta el día siguiente. Al día siguiente, 25 de julio de 1989, comenzó una segunda operación de búsqueda y rescate. El SOS estaba a unos 4 kilómetros de la cima del monte Asahidake y la policía registró la zona a fondo. Un hallazgo escalofriante. La policía encontró numerosos fragmentos de hueso humano cerca del lugar del SOS, la mayoría con restos de mordeduras de animales. Algunos de estos huesos se rompieron quizás mientras la persona estaba viva, dando a la policía una pista sobre su destino final. Mientras la policía continuaba la búsqueda, hicieron otro macabro descubrimiento. En un agujero cerca del SOS, lo suficientemente grande para meter una sola persona, encontraron una mochila abandonada. En la bolsa había 4 cintas de casete, una grabadora, algunas joyas, un trípode, unas zapatillas de baloncesto de hombre, 2 cámaras y un cuaderno. También había un cráneo humano y un carnet de conducir perteneciente a un hombre de 25 años llamado Kenji Iwamura. La policía descubrió que Kenji era un oficinista de Conan, en la prefectura de Aichi. Había desaparecido 5 años antes, el 10 de julio de 1984, tras emprender una excursión de senderismo por la región. La alarma se dio una semana después cuando no se presentó a trabajar. La policía lo había buscado en ese momento, pero desapareció sin dejar rastro. No es de extrañar que la policía concluyera que los huesos y el cráneo que habían encontrado pertenecían al pobre Kenji. Los restos fueron enviados a la Universidad Médica de Asahikawa, donde el caso tomó otro giro inesperado. Los forenses identificaron los huesos como pertenecientes a una mujer de entre 20 y 40 años. Fue en ese momento cuando la policía de Hokkaido decidió reproducir las cintas de casete que habían encontrado, esperando que contuvieran alguna pista sobre lo ocurrido. En una cinta encontraron una grabación de un joven que se puede oír gritar durante 2 minutos y 17 segundos, que se le oye decir: SOS, ayúdame, no puedo moverme en el acantilado, SOS, ayúdame. Ese lugar fue donde conocí por primera vez el helicóptero. El sasa, un tipo de planta de bambú, es profundo y no se puede subir, levántame de aquí. Los agentes se sorprendieron un poco al descubrir que las otras cintas incluían música de varios animes populares, incluyendo Magical Princess, Mink Momo. Sin embargo, al entrevistar a un conocido de Iwamura, descubrieron que el joven llevaba cintas con temas de anime en ese momento. La misma persona también afirmó que las zapatillas de baloncesto eran de la talla correcta. Los oficiales también consultaban a la Agencia Forestal de Japón y a la Autoridad Geográfica de Japón. Ambas agencias revisaron datos topográficos antiguos y encontraron fotografías aéreas que confirmaban que el cartel SOS había estado en la ladera de la montaña desde al menos 20 de septiembre de 1987, quizás antes. Las cosas empezaban a encajar, pero los agentes aún tenían que explicar los restos humanos. No solo se decía que el esqueleto era de una mujer, no de un hombre de 25 años, sino que los forenses también afirmaban que los huesos podían pertenecer a más de una persona. Los investigadores creen ahora que 2 hombres y una mujer habían desaparecido en el parque, pero solo tenían las pertenencias de Iwamura para trabajar. Tampoco había registro de una mujer desaparecida y quienes conocían a Iwamura decían que habría ido de excursión solo. ¿Quién era esa mujer y cuál era su relación con Iwamura? Esta pregunta causó mucha confusión en la investigación y mucha especulación por parte de los medios. Finalmente, el 28 de febrero de 1990 se anunció que los huesos habían sido reexaminados. La policía creía ahora que pertenecían a un solo esqueleto, que en realidad era hombre, no mujer. Lo más probable es que Kenji Iwamura hubiera muerto en la ladera de la montaña y el esqueleto fuera suyo. El caso estaba casi cerrado. Pregunta sin respuesta. Esto no significa que todos estuvieran satisfechos con la conclusión final de la policía. Todavía hay un puñado de preguntas que hasta hoy algunas personas creen que no tienen respuesta satisfactoria. Irónicamente, la mayor preocupación es quién hizo el cartel de SOS. Las letras se hicieron apilando grandes y pesados abedules caídos, y los expertos estiman que habría llevado 2 días y un esfuerzo increíble hacer aquel cartel tan grande. El problema es que cuesta creer que Kenji Iwamura hubiera podido construir un cartel así. Tras una autopsia del esqueleto, los forenses calificaron a su dueño como delgado y débil, declarando que no habría podido hacer el cartel por sí mismo. También se ha señalado que nunca se encontró ningún hacha en el lugar. También está el hecho de que los examinadores creían que los huesos estaban fracturados antes de la muerte, probablemente por caer desde gran altura. Esto hace que parezca aún más improbable que Iwamura haya hecho el signo por sí mismo, a menos que la construyera, se cansara de esperar y luego intentara trepar para ponerse a salvo y cayera. El misterio final gira en torno a la grabación de la cinta.
Se ha especulado que el hombre de la grabación intentaba grabarse a sí mismo para que, si se debilitaba demasiado para hablar, pudiera reproducir la grabación para cualquier posible rescatador. Quizá lo dejó encendido por accidente grabando sus últimas súplicas de ayuda. Se cree ampliamente que el hombre de la grabación es Iwamura, pero sus padres no están tan seguros. Después de que se les reprodujera la cinta, no pudieron confirmar ni negar que fuera la voz de su hijo en la cinta. Una explicación que falta. Entonces, ¿qué pasó con Genji Iwamura? La explicación más probable parece ser que iba solo de excursión, se perdió, consiguió construir su cartel SOS antes de sucumbir a sus heridas y los elementos. Y las dudas sobre su capacidad para construir el cartel, las personas desesperadas son capaces de cosas increíbles. Por desgracia, probablemente nunca sabremos con certeza qué le pasó, estuviera solo o no, si su muerte fue un accidente o algo más siniestro. Pudiera ser que subiera a la montaña con otra persona, pero lo dejaron allí para que muriera. Han pasado cosas más extrañas, pero al final, a menudo la respuesta más razonable es la correcta. El pobre Kenji Iwamura subió la montaña solo y lo más probable es que muriera allí solo. Una advertencia para todos los montañeros de que se tomen en serio su afición. A ver, tengo que cerrar algunas pestañas porque si no esto va muy lento. Se queda cada vez que compartes algo, se abre una pestaña y se queda ahí. Ok. ¿Y esto qué coño es? No, esto es una mierda. Ok. Saludos a la gente que va llegando. Revuelta global. Saludos ahí a España. Como la película del coleccionista de huesos, ¿no? Pues no sé, o sea, yo, Shayoshira Flor de Lis, bienvenida, saludos ahí a Ecuador. Luis 2, bienvenido, saludos ahí a Argentina. Es mejor ir con protección espiritual si se aventuran a lugares de altos índices de energías. Es posible. Andrea Castillo, bienvenida, saludos a Uruguay, muchas gracias. La Biblia y rituales que menciona Juanqui Medium y mantras que tiene Tomás con Teodosio Paz. Bueno, eso te puede ayudar, pero lo mejor es, o sea, si vas a un sitio así que te puedes perder y tal, decirle a alguien a dónde vas, a alguien que sea de tu confianza y, o sea, llevar contigo un teléfono móvil con batería y si tienes un cargador portátil no está de más, o sea, un banco, o sea, una batería de esas que puedes cargar el móvil. Y bueno, ya si tienes un GPS eso ya sería la repolla, pero por lo menos un teléfono tienes que tenerlo. Pero bueno, en aquella época de 1984 el Kenji Iwamura este pues no podía tener esas cosas. Pero bueno, he leído en otros artículos y tal que él, o sea, dijo a sus padres que se iba, los dijo en el hotel donde se alojaba, donde iba, pero que lo estuvieron buscando, pero no lo encontraban. Es que el lugar donde estaba hecho el SOS
era un lugar donde nadie pensaría que, o sea, está más lejos de la cima que el lugar donde, que la distancia que hay de la cima al lugar donde empezó. O sea, nadie pensaría que él estaría allí, ¿no? Pero, o sea, eso de que los huesos eran solo de él, o sea, parece más como, como bueno, un encubrimiento de la policía que no, para ya cerrar el caso y sacárselo de encima, ¿no? Revuelcos, pero tú no crees. Bueno, si tomas un guía y aún así hay que ir protegido porque no se sabe que puede salir de ahí. Bueno, a ver. Esto. Eso es el tipo gritando en la cinta que encontraron, ¿no? Pero, o sea, el rollo es que en la cinta dice, ayúdame, no pone ayúdanos, ¿no? Otra cosa que no han explicado es, o sea, vale, ok. Encontraron los huesos desparramados, ¿no? Por ahí, que dicen que se los había, que al tipo se le había comido un animal y tal. Y luego encontraron el cráneo metido dentro de la mochila. O sea, ¿quién metió el cráneo en la mochila? ¿El animal? ¿Qué animal hace eso? Claramente tiene que haber habido otra persona, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, algo, algo raro hay, ¿no? Algo raro, algo raro hay. Bueno, el tema este lo encontraron junto a la mochila. ¿Tú sabes eso? Ahí en el artículo pone. A ver, quizá la traducción no estaba bien. A ver, lo pongo en inglés de nuevo. In the back were 4 cassette tapes, a tape recorder, some jewelry, a tripod, a pair of men's basketball shoes, 2 cameras and a notebook. There was also a human skull and a driver's license belonging to a 25-year-old male called Kenji Iwamura. O sea, dice, en la bolsa, habían 4 cintas de cassette, un Wallman, algunas joyas, un trípode, un par, un par de zapatillas de baloncesto de hombre, 2 cámaras, un cuaderno. También había un cráneo humano y un carnet de conducir perteneciente a un hombre de 25 años llamado Kenji Iwamura. O sea, dentro de la bolsa había las cintas, el Wallman, las joyas, todas esas cosas. Y luego dice, también había un cráneo. Pero claro, no me queda claro si dice ese también había, es que también estaba dentro de la bolsa o es algo que estaba fuera de la bolsa y que lo encontraron ahí también. Lo que pasa que la bolsa con todas esas cosas la encontraron en un agujero donde solo podía, era lo suficientemente grande para solo meterse una persona, que probablemente él estuvo durmiendo ahí dentro cuando estaba vivo. O sea, estuviera el cráneo dentro o fuera de la bolsa, pues no sé, pero a lo mejor debe tener cierto, me pareció que lo dijiste.
La policía dejó pasar el caso, es claro. Bueno, quizá en la Wikipedia... El incidente SOS ocurrió en el monte Asahi, en el Parque Nacional Daisetsutsan, Japón, en 1989. Se localizaron y rescataron 2 montañeses perdidos después de que los equipos de búsqueda detectaron un gran mensaje SOS formado con troncos de abedul caídos. Pero los montañeses no habían creado ese mensaje, que se determinó que estaba en el lugar al menos desde 1987. Tras volver al día siguiente para buscar más personas desaparecidas, la policía encontró restos óseos en las inmediaciones inicialmente determinados como de una mujer, además de pertenencias personales de un supuesto senderista masculino que fueron encontradas metidas en una raíz de árbol no muy lejos del cartel. Los objetos incluían una identificación perteneciente a Kenji Iwamura, un hombre desaparecido desde 1984, 2 cámaras, una libreta y una grabadora con cintas que mostraban a un hombre angustiado pidiendo ayuda. Aún no se sabe quién construyó el cartel. Fíjate que en la Wikipedia no dice nada del cráneo, lo que me da por pensar que lo del cráneo es posible que fue algo que los youtubers, que algún youtuber puso ahí para hacerlo más sensacional y luego otro youtuber, los youtubers se lo fueron copiando uno del otro, pero que quizá no había ningún cráneo dentro de la bolsa para empezar, ¿no? Pues si no, ¿por qué no lo dice en la Wikipedia? No sé, quizás si cambio la Wikipedia a otro idioma, a ver. 2 cámaras, un cuaderno. No dice nada del cráneo, o sea, probablemente no había cráneo. Antecedentes. La tarde del 24 de julio de 1989, en el camino desde el monte Kurodake hasta el monte Asahi del Parque Nacional Daisetsutsan, 2 hombres de Tokio se perdieron tras una excursión de montañismo. Mientras recorrían la ruta de escalada, se desviaron por el monte Asahi hacia el sur, en dirección al río Chubetsu. La policía de Hokkaido buscó en helicóptero y acabó encontrando un enorme cartel SOS formado por 19 abedules, cada uno de unos 5 metros de largo. Se construyó apilando abedules talados. Las 2 personas desaparecidas fueron rescatadas poco después, a 2 o 3 kilómetros al norte del cartel. La policía de Hokkaido creía que las letras SOS hechas de madera habían sido hechas por las 2 personas que habían rescatado. Sin embargo, cuando la policía informó a las 2 personas sobre la situación tras el rescate, no sabían nada sobre el cartel SOS. La policía de Hokkaido, que creía que había otra víctima, envió un helicóptero de nuevo al día siguiente y registró la zona. La policía descubrió fragmentos de huesos humanos con restos de mordeduras de animales. Parecía que algunos huesos habían sido fracturados antes de la muerte. En una zona separada, cerca del cartel SOS, la policía descubrió un agujero lo suficientemente grande para caber a una sola persona, que incluía 4 cintas de casete, una grabadora, una mochila, algunos amuletos, un cráneo humano. O sea, sí había cráneo. Pero no dice si el cráneo estaba dentro de la bolsa o fuera. De hecho, ni siquiera dice si esos objetos estaban dentro de la bolsa, pero por lo menos la cinta, la grabadora, todo eso tiene que haber estado dentro de la mochila. O sea, es lo lógico. O sea, el tipo, cuando se fue de excursión, llevaba las cosas dentro de la mochila y guardaba las cosas dentro de la mochila. ¿Dónde las iba a guardar si no? Pero lo que no queda claro es si el cráneo estaba dentro o fuera del... O sea, porque si estaba dentro, claramente tiene que haber habido otra persona, ¿no? Un trípode, un par de zapatillas de baloncesto de hombre, 2 cámaras, una libreta y el carnet de conducir de Kenji Iwamura, un empleado de oficina de 25 años de Konan, prefectura de Aichi, que desapareció el 10 de julio de 1984 tras partir de excursión hacia Asahidake. Cuando Iwamura no se presentó a trabajar una semana después, sus padres pidieron a la policía que lo buscara, pero no encontró rastro. A fecha de 2025, Iwamura lleva desaparecido 41 años y la policía cree que ha fallecido. O sea, sigue desaparecido. O sea, concluyentemente, esos huesos nunca han sido identificados como los de Iwamura. Los huesos humanos fueron enviados a la Universidad Médica Asahikawa, inicialmente identificados como los de una mujer de entre 20 y 40 años. El 27 de julio, la policía decidió reproducir las grabaciones en la cinta de casete. En una de las grabaciones se oye la voz de un joven gritar durante 2 minutos y 17 segundos. Una traducción del hombre gritando en la grabación es la siguiente: SOS, ayúdame. No puedo moverme en el acantilado. SOS, ayúdame. El lugar es donde conocí por primera vez el helicóptero. El Sasa es profundo y no puedo levantarme. Levántame de aquí. El resto de las cintas incluía música de los animes de televisión. Macross y la princesa mágica, Minky Momo. Además se utilizó un recorte de arte de Magical Princess Minky Momo como estuche para la cinta de casete. En relación al cartel SOS, la Agencia Forestal de Japón y la Autoridad Geográfica de Japón
revisaron datos cartográficos topográficos anteriores usados para encontrar fotografías aéreas en los que se confirmó que el signo SOS estaba en las imágenes tomadas el 20 de septiembre de 1987. Un conocido de Iwamura declaró que Iwamura llevaba una grabación de canciones de cabecera en una cinta, así como zapatillas de baloncesto del mismo tamaño que se descubrieron en la reciente búsqueda. Por otro lado, dado que el esqueleto fue identificado inicialmente como femenino, los investigadores pensaron que había 2 hombres y una mujer desaparecidos en el parque. Sin embargo, no hay registro de una mujer desaparecida en Ashihadake, y se dice que Iwamura fue solo a la montaña. La identidad de la mujer y la posible relación con Iwamura eran desconocidas y causaron confusión en la investigación y la cobertura mediática. La comisaría de policía de Asahikawa anunció el 28 de febrero de 1990 tras un nuevo examen de todos los huesos humanos encontrados. Ahora creían que el esqueleto era en realidad masculino, no femenino. O sea, solo saben que era de un hombre, ¿no? Pero no están seguros que sea de Iwamura. Pero podrían hacerle el ADN si todavía tienen los huesos por ahí. Aspectos del caso. Hay una gran roca apodada Kinko-iwa, roca segura en la cresta del monte Asahi que se utiliza como punto de referencia. El nombre proviene del hecho de que la roca parece una enorme caja fuerte cuadrada. Sin embargo, también existe una roca grande similar apodada Nise Kinko-iwa, roca falsa segura, cerca del Kinko-iwa. Y si alguien cayera accidentalmente del Nise Kinko-iwa, estaría en la zona donde ocurrió el incidente SOS. La ladera sobre la zona principal es un denso bosque de sasa que crece de lado. Es fácil entrar desde arriba, pero es difícil escalar desde abajo hasta arriba. Hay un acantilado donde ocurrió el incidente. El terreno es difícil de escapar. De hecho, pocos días después de que se descubriera el incidente, un equipo de entrevistas de medios que visitó el lugar no pudo escapar de la zona y tuvo que ser rescatado. Eso ocurre a menudo, ¿no? Cuando, o sea, que hay que rescatar a los rescatadores y... Las letras de madera del cartel SOS se hicieron apilando grandes abedules caídos y se estimó que tardaron unos 2 días y un esfuerzo considerable en crear un cartel tan gigante. Se especuló que la señal fue hecha por la persona desaparecida a la que pertenecía el esqueleto, pero en la autopsia del esqueleto encontrado, que los investigadores creyeron que era Iwamura, el cuerpo descrito como delgado y débil hasta el punto de que le habría sido imposible hacer la señal por sí mismo. No se han encontrado ningún hacha que pudiera haberse usado para talar árboles y hacer el cartel. Algunos han señalado que Astro Boy, interpretado por Osamu Tezuka, tiene una escena en la que los árboles caídos están dispuestos en la forma de SOS. Y Astro Boy era uno de los mangas que él llevaba, ¿o no? Macross y la princesa mágica, Minky Momo. Pues no sé, si se le ocurrió la idea de ahí, no sé. Pero el Astro Boy fue casi el primer manga que apareció, ¿no? 1952. O sea, era algo bastante más tarde de... Bastante antes de su época, ¿no? Interpretado por Osamu Tezuka. Tiene una... Bueno, ya lo leí. Se desconoce el propósito de la grabación SOS, pero se especula que el hombre en la grabación que estaba atrapado la grabó para que el equipo de búsqueda pudiera oírla antes de que quedara debilitado e incapaz de hablar. También es posible que se encendiera y grabara accidentalmente mientras el hombre gritaba pidiendo ayuda. Muchos han especulado que el hombre que gritaba era Iwamura, pero cuando se preguntó a los padres de Iwamura por la grabación, no pudieron confirmar que la voz en la grabación fuera la de su hijo. Pues no sé, muy complicado este misterio, ¿no? Mira, esta es la foto de la señal. Se ve perfectamente SOS. Pero, o sea, dicen que cada uno de estos, o sea, todos los troncos juntos pesan miles de kilos, ¿no? O sea, que tendría que haber trabajado 2 meses. Digo 2 meses, 2 días. 2 días tendría que haber trabajado para hacer esto. Y bueno, o sea, ¿dónde? Aparte que no encontraron ni el hacha con la que se hizo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, claramente parece que había otra persona, ¿no? Tomás, ya ves por qué es importante la protección espiritual. Se puede morir el guía también, claro. Si la cabeza estaba dentro, los polis hubieran dicho algo. Si no, cuando hacen el informe y no aclaran eso, los crujen. Sí, bueno, quizás estaba fuera, no sé. Pero igualmente pienso que había otra persona, ¿no? O sea, yo creo que eso de finalmente decir que los huesos eran de él y que los huesos eran de él
cuando antes habían dicho que era de una mujer, o que incluso que eran de una mujer y dos hombres, y todo el rollo, pues que eso que salieron finalmente diciendo que los huesos eran de él era para ya cerrar el caso de una vez y sacárselo de encima, ¿no? Claro, por eso tiene que haber más de una persona. La otra persona que estaba con él se llevó el hacha. Lo que podría haber sido es que Iwamura sube a la montaña, se encuentra con otras personas o ya iba con otras personas y se pierden y en todo eso Iwamura queda herido. O construyen después de haberse perdido, construyen la señal y en el proceso de construirse Iwamura queda herido o queda herido después. Y los otros le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Como no puedes moverte, quédate aquí de momento, nosotros vamos a buscar ayuda y te sacamos de aquí lo antes posible, ¿no? Y los otros se fueron y bueno, por algún motivo pues tampoco sobrevivieron, murieron en otra parte del bosque o incluso si te pones a pensar mal, ¿no? También podría ser que en todo este proceso surgieran diferencias entre ellos, que se empezaran a pelear por la poca comida que había o lo que fuera, y aquello que lo mataron o dijeron, mira, este está herido, ya no nos sirve de nada, no se puede mover, lo mejor será simplemente dejarlo morir y nos quedamos nosotros la comida que queda porque que somos los que nos podemos salvar, ya, deja este ahí, ¿no? Y los otros se marcharon y nunca dijeron nada pues por miedo a que los acusaran de asesinato o algo, ¿no? Y esos son los que se llevaron el hacha. Eso podría ser, ¿no? Aunque bueno, si los huesos eran de más de una persona, también podría ser que nunca salieron de ahí, pues que simplemente los dos o los tres estaban ahí esperando que los salvaran, pero que nunca llegó la ayuda y el hacha, pues bueno, pues no sé, simplemente. Además, tengo entendido que hay un río ahí cerca, o sea, quizás el hacha acabó en el fondo del río por algún motivo, ¿me entiendes? No sé la zona, pero o sea, lo que me extraña es, o sea, si había un río cerca, o sea, normalmente si sigues un río llegas a alguna parte, o sea, ¿por qué no siguieron el río? ¿Por qué no siguieron el río? O sea, esta es la montaña donde él se perdió. Fíjate el nombre que tiene. El nombre original Ainu, que los Ainu son una minoría que hay ahí, Kamui Mintara. Significa The Playground of the Gods, es el parque de recreo de los dioses. Pues los dioses jugaron bien con este tipo, ¿no? O sea, no es una montaña, en realidad es un volcán. Pero lo que no encuentro es lo del río, ¿no? A ver, personales.
En algunos videos de YouTube dice, habla sobre el río, pero aquí no dice nada de ningún río. Es como no te puedes fiar de YouTube. Fíjate lo que dice aquí. Los pronombres normalmente se saltan en japonés y en vez de eso se asumen por el interlocutor, el oyente o el lector. La grabación original no contiene el pronombre yo y se asumen las traducciones. La traducción literal es simplemente el imperativo ayuda. O sea, lo mismo podía hablar de él, de una como de varias personas, ¿no? Ese es el río Ishikawa, era el que... ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué creen ustedes que pasó? Nadie dice nada. Bueno. Otra posibilidad sería que la señal estuviera hecha ya antes o después de que llegara Iwamura. No es una conspiración, pero es un misterio. ¿Qué tiene de conspiración? ¿Te parece poco la policía cerrar el caso así? Primero decir que había dos hombres y una mujer, luego que el tipo estaba solo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé. Lo vamos a dejar ahí, si eso. Si no quieren lanzar más teorías. Ok, vamos a otra cosa entonces. A otra cosa mariposa. El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones. Eso es algo que yo ya me intuía, ¿no? O sea, salió un estudio hace 30 años o así, diciendo que el consumo moderado de vino podía ser saludable, ¿no? Que vete a saber si habría la industria del alcohol detrás. Y a partir de ahí la gente empezó a decir, no, el vino no es malo, ¿no? Claro.